Existe una prueba física, tangible e innegable de que Dios caminó entre nosotros, un objeto que haya capturado no solo el rostro, sino la esencia misma de lo divino. Hay quienes creen, con una fe inquebrantable, que esa prueba existe, que no es una metáfora, ni una pintura, ni un símbolo, que es un objeto real, de lino y sangre, guardado bajo 7 llaves en el corazón de Italia. Su nombre evoca misterio, controversia y una devoción que ha durado siglos: el sudario de Turín. Esta es la historia de ese objeto, no la historia que reza, sino la que investiga, no la que cree, sino la que pregunta. Una historia donde la fe choca contra el microscopio, donde la tradición se enfrenta al carbono 14 y donde la respuesta final es tan fascinante como la propia leyenda. Este es el primer episodio de Dios no existe. Mi nombre es Alan y hoy nos adentraremos en el laberinto. Para entender la magnitud de esto, primero debemos saber qué es. El sudario de Turín es una pieza de lino de aproximadamente 4 metros, con 40 centímetros de largo por 1,10 de ancho. Sobre su superficie, a simple vista, se distingue la tenue y fantasmal doble imagen de un cuerpo humano, un hombre acostado, de frente y de espalda, como si hubiera sido envuelto en la tela de pies a cabeza. Pero el primer detalle que sacude a cualquiera que se adentre en este mundo es un descubrimiento que se hizo de la manera más casual. Resulta que esa imagen tenue, esa silueta sepia, no es una imagen normal, es un negativo, exactamente igual que el negativo de una fotografía de la era analógica. Lo que vemos como sombras en la tela son en realidad las partes claras, y fue recién a finales del siglo XIX, cuando un fotógrafo aficionado tomó la primera instantánea, que el mundo se llevó la sorpresa de su vida. Al revelar el negativo de su foto, apareció en él una imagen positiva nítida, detallada y de un realismo sobrecogedor. La imagen en la tela era en sí misma un negativo perfecto. ¿Cómo es posible que un artista, en una época sin ningún concepto de fotografía, pintara o creara deliberadamente una imagen que solo funciona cuando se invierten sus tonos? Esta es la primera gran pregunta, el primer nudo en la garganta del misterio. Para la tradición cristiana, especialmente la católica, la respuesta no es técnica, es teológica. Esta no es una obra de arte, es la reliquia, la sábana santa, el sudario funerario que, según los evangelios, José de Arimatea usó para envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret después de descolgarlo de la cruz. Y esas manchas oscuras, marrones y rojizas que salpican el lienzo no son óxido ni pigmento, son, para la creencia, la sangre misma del Cristo, su sangre real, derramada en la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Y la imagen, ese negativo milagroso, no fue pintada por mano humana, se habría formado en un instante de gloria indescriptible, en el momento mismo de la resurrección, un destello de energía divina, una luz sobrenatural, habría fotografiado su nueva y gloriosa humanidad en las fibras del lino que lo envolvía. En esencia, sería la huella dactilar de Dios en la historia, la prueba última. Por eso, su custodia hoy parece sacada de una película de ciencia ficción. No está en un altar cualquiera. Descansa en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista, en Turín, Italia, encerrado en una urna de vidrio blindado diseñada específicamente para él. Dentro de esa urna, el aire ha sido reemplazado por argón, un gas inerte que impide cualquier reacción química de degradación. Los sistemas de seguridad son tan avanzados que incluyen un protocolo para el apocalipsis. Si los sensores detectan un incendio, la urna entera desciende automáticamente por un mecanismo a un búnker subterráneo a prueba de llamas. Se protege así no solo de ladrones, sino del tiempo y la catástrofe. Es el objeto físico más custodiado de la cristiandad. Pero aquí, amigos, llega el primer giro inesperado en nuestra historia. Si esto es tan claramente la prueba de la resurrección, la reliquia de reliquias, ¿cuál es la postura oficial
de la única institución que debería defender su autenticidad a capa y espada. Me refiero, por supuesto, al Vaticano, a la Santa Sede, a la Iglesia Católica Romana. Y la respuesta es tan fascinante como la imagen misma. La Iglesia Católica nunca ha declarado oficialmente, de manera dogmática o como artículo de fe, que el sudario de Turín sea auténtico. Léanlo de nuevo. No es obligatorio creer en él. No está en el catecismo. No es herejía dudar de su procedencia. En casi 2000 años de historia eclesial, nunca ha cruzado esa línea. Su postura, en cambio, es de una neutralidad estratégica y profundamente respetuosa. Es como la de un árbitro que observa un debate del que prefiere no ser parte. Por un lado, ha permitido, incluso facilitado, que la ciencia más rigurosa examine el lienzo. Por el otro, enfatiza constantemente su valor espiritual, su mensaje. Los papas, desde hace décadas, han elegido una palabra muy precisa para definirlo: ícono. No prueba, no reliquia auténtica, sino ícono. Y lo usan en el sentido teológico más profundo, un objeto que sirve como ventana, como espejo que refleja el misterio del sufrimiento, la pasión y la muerte de Cristo, e invita al creyente a la contemplación, a la oración, a la imitación. Juan Pablo II lo dijo con todas sus letras en 1998. El sudario es un espejo del Evangelio. Y luego vino la frase clave: no importa cuál sea el juicio final de la ciencia sobre su autenticidad, para el creyente lo que cuenta es el mensaje que transmite. No importa, es una declaración monumental, separa deliberadamente el valor espiritual del histórico. Benedicto XVI, un teólogo de gran profundidad, también se refirió a él como un ícono que nos habla. Incluso el Papa Francisco, durante la última exposición pública en el 2015, se detuvo frente a la urna en silencio, oró y dijo que su rostro transmite paz. Pero, y esto es lo crucial, ninguno de ellos ha dicho jamás: este es el rostro de Jesús de Nazaret. La Iglesia es, de hecho, su propietaria legal. Lo ha sido desde 1983, cuando el último rey de Italia, Humberto II de Saboya, lo donó en su testamento al Papa Juan Pablo II y a sus sucesores. El Vaticano mantiene un comité pontificio específico para los asuntos del sudario. Tienen la custodia, el control, la llave, pero no tienen, ni parecen querer tener, la responsabilidad de certificar su autenticidad material. Es una distinción sutil, pero brutalmente reveladora. Es la primera gran señal de que las aguas aquí son más turbias de lo que la devoción popular nos cuenta. Y es precisamente en esas aguas turbias donde la ciencia decide sumergirse, porque, para su enorme crédito, la Iglesia ha abierto las puertas del santuario una y otra vez. Ha autorizado estudios, extracción de muestras, análisis invasivos, incluso aquellos que sabía que podían, y de hecho lo hicieron, socavar por completo la narrativa tradicional de la reliquia. Parece un intento genuino, aunque tal vez desesperado, de reconciliar la fe con la razón, de tratar al sudario como un objeto de interés histórico y devocional, en lugar de un dogma incuestionable. El primer científico de esta historia fue, como les decía, un aficionado. Se llamaba Secondo Pia. Era abogado de profesión y fotógrafo por pasión. En el año 1898, durante una exposición pública, obtuvo un permiso único: fotografiar el sudario. En la penumbra de la capilla, con exposiciones larguísimas, capturó las primeras imágenes. La magia o la tragedia ocurrió en el cuarto oscuro. Al revelar la placa de vidrio y ver aparecer la imagen bajo el líquido, Pia se encontró con lo imposible. En el negativo de su fotografía emergía con claridad pasmosa la imagen positiva de un rostro sereno y un cuerpo marcado. La revelación era doble. Primero, la imagen en la tela era un negativo natural. Segundo, al verla en positivo por primera vez, los detalles anatómicos, la barba, el bigote, las heridas, se mostraban con una precisión que nadie había visto antes. Segundo Pia, sin quererlo, se convirtió en el padre de la sindonología, el estudio moderno de la sábana.
Su descubrimiento planteó la pregunta que aún resuena: ¿qué tecnología, medieval o antigua, podría producir una imagen con las propiedades ópticas de un negativo fotográfico? Este misterio atrajo a investigadores más serios. En 1973 se formó una comisión de expertos con el permiso directo del entonces arzobispo de Turín, el cardenal Michele Pellegrino, y del Vaticano. Por primera vez se extrajeron pequeñas muestras de fibras del lienzo y de las manchas oscuras. Fue un momento histórico. La reliquia era sometida al escalpelo de la química moderna. Los resultados de esos análisis preliminares fueron, de nuevo, desconcertantes. Confirmaron dos cosas clave. Uno, que la imagen no estaba hecha con pintura, no había rastro de pigmentos aplicados con pincel. Dos, que en las manchas se encontraron rastros de hemoglobina y bilirrubina, componentes de la sangre humana, y la bilirrubina en particular suele aparecer en grandes cantidades en cuerpos que han sufrido un trauma severo, como una crucifixión. Pero, y este pero es gigante, no pudieron explicar cómo se había formado la imagen. La ciencia les dijo que no era, pero no les dijo qué era. El enigma crecía. La necesidad de una respuesta definitiva llevó al estudio más ambicioso de todos. En 1978, un consorcio de científicos estadounidenses, muchos de ellos de la NASA y de laboratorios nacionales de alto nivel, formaron el Shroud of Turin Research Project, STURP. Consiguieron un acceso sin precedentes durante 5 días. Llevaron a la capilla un arsenal tecnológico: cámaras de rayos X, de ultravioleta, de infrarrojo, espectrómetros de masas, microscopios de alta potencia. Analizaron cada centímetro cuadrado del lienzo durante más de 120 horas. Sus conclusiones, publicadas en 1981, son un documento fascinante de humildad científica. Dijeron textualmente que la imagen correspondía a un hombre real crucificado de verdad. Encontraron que la imagen solo ocupaba las fibras más superficiales del lino, como una delgadísima quemadura o una oxidación. Rechazaron categóricamente la hipótesis de que fuera una pintura o un fraude simple, dada la complejidad técnica y la falta de medios en cualquier época histórica para reproducirla. Pero luego, en la frase que lo cambia todo, admitieron: no podemos explicar cómo se formó esta imagen. Se negaron a saltar a la conclusión sobrenatural, pero su "no sabemos" resonó como un eco en un vacío. Para los creyentes fue una puerta abierta a lo milagroso. Para la ciencia era un problema técnico sin resolver. Fue en este punto, con el misterio técnico en su apogeo, que la Iglesia decidió ir al corazón de la cuestión. La pregunta ya no era cómo, sino cuándo. Si se podía determinar la edad de la tela, todo lo demás cobraría sentido, o lo perdería. Autorizaron la prueba reina, la que no perdona, la datación por radiocarbono, el carbono 14. Fue el propio arzobispo de Turín, Anastasio Ballestrero, quien la solicitó formalmente. El Papa Juan Pablo II dio su consentimiento personal. Parecía un acto de transparencia extrema o de una confianza inquebrantable. El año fue 1988. En una ceremonia cargada de solemnidad, un equipo de expertos cortó una única muestra de la tela, una tira de aproximadamente 8 centímetros de largo por 1 de ancho, tomada de un borde lateral, bajo una supervisión estricta que incluía a representantes del arzobispado y a expertos textiles. Esa muestra fue dividida en 3 partes idénticas. Cada parte fue codificada, empaquetada y enviada en un riguroso protocolo ciego a los 3 laboratorios de datación por radiocarbono más prestigiosos y respetados del mundo. El primero, la Universidad de Arizona en Tucson, Estados Unidos. El segundo fue el Instituto Federal de Tecnología, ETH, en Zúrich, Suiza. Y el tercero fue el Laboratorio de Investigación de Arqueometría de la Universidad de Oxford, Reino Unido. El mundo esperó. La tensión era palpable. Si los laboratorios decían que la tela era del siglo I, sería el espaldarazo definitivo para la fe, un choque frontal con la ciencia secular. Si decían que era medieval,
sería la desilusión más grande para millones. Los resultados se publicaron en la portada de la revista científica Nature en febrero de 1989 y fueron tan fríos, tan claros y tan unánimes que sonaron como el portazo de una sentencia. Los tres laboratorios, trabajando de forma completamente independiente, con métodos ligeramente distintos pero igualmente validados, arrojaron fechas casi idénticas. Tras calibrar las mediciones con las curvas de carbono conocidas, la conclusión fue esta: el lino del sudario de Turín fue tejido entre los años 1260 y 1390 después de Cristo, con una confiabilidad estadística del 95%. Detengámonos en esos números: 1260, 1390, la Baja Edad Media, el periodo del Gótico, de Dante, de las universidades. El punto medio más probable de la datación es alrededor del año 1325. Ahora, compárenlo con lo que la tradición esperaba. La fecha esperada, la que hubiera validado la reliquia como contemporánea a Jesús de Nazaret, era alrededor del año 30 o 33 después de Cristo. Cualquier fecha dentro del siglo I, digamos entre el año 1 y el 100, hubiera sido celebrada como una victoria arrolladora. Pero la ciencia no dio un siglo de margen, dio 13 siglos de diferencia en la dirección equivocada. La tela no era ni remotamente de la época de Jesús, era de la época de los caballeros templarios, de la peste negra, de Giotto. Para la comunidad científica internacional, aquel día el caso se cerró. La evidencia material era abrumadora y obtenida con el procedimiento más riguroso imaginable. El sudario era, sin lugar a dudas, una obra medieval. Su aparición documentada en la historia, que ocurre precisamente en la localidad de Lirey, Francia, alrededor del año 1354, encajaba ahora a la perfección. No era una reliquia perdida y redescubierta, era un objeto que nacía en el mismo momento que la ciencia decía que había sido creado. Pero, como en cualquier buen drama, la sentencia no fue aceptada por todos. Surgió un disidente, un hombre con credenciales impecables que se negó a dar por válido el veredicto del carbono 14. Su nombre era Raymond Rogers, químico del Laboratorio Nacional de Los Álamos y miembro original del prestigioso proyecto STURP. Rogers se convirtió en el paladín científico de la autenticidad. Su teoría, elaborada entre los años 2002 y 2005, fue un intento audaz de volver a abrir el caso. Rogers argumentó que la muestra tomada en 1988 era un engaño involuntario. Según él, no provenía de la tela original, sino de un parche medieval invisible, un retejido hábil y discreto realizado para reparar los graves daños que el sudario sufrió en un incendio en la ciudad de Chambéry en el año 1532. Este parche, siendo intrínsecamente medieval, habría dado la fecha errónea. Para sostener su tesis, Rogers realizó análisis químicos comparativos. Tuvo acceso a fibras residuales de la muestra de 1988, guardadas por el técnico, y las comparó con fibras tomadas del centro del lienzo durante el estudio de 1978. Encontró una diferencia clave. Las fibras del borde contenían un compuesto llamado vanillina, producto de la degradación de la lignina del lino, que desaparece con el tiempo. Las fibras del centro, según sus análisis, no tenían vanillina detectable. Su interpretación fue que el centro, al carecer de vanillina, era muchísimo más antiguo, posiblemente del siglo I, mientras que el borde reparado con vanillina era medieval. Pero Rogers no se detuvo ahí. Propuso un mecanismo para el error de datación, el incendio de Chambéry. Sugirió que las altísimas temperaturas habrían vaporizado materiales del relicario de plata que custodiaba la tela, depositando sobre las fibras una capa de carbono nuevo o moderno. Esta contaminación masiva, según él, habría rejuvenecido artificialmente la lectura del carbono 14, haciendo que una tela del siglo I pareciera ser del siglo XIII. Su teoría era ingeniosa, coherente y ofrecía una tabla de salvación a quienes creían.
pero la ciencia es un proceso colectivo y escéptico. La comunidad de expertos en datación por radiocarbono, química textil y arqueometría examinó las afirmaciones de Rogers con lupa y encontraron grietas estructurales. La primera y más grande, la evidencia física del parche era inexistente. La principal restauradora textil que trabajó en el sudario, Mechtild Fleury Lemberg, examinó la zona exacta de la muestra en el 2002. Su dictamen fue categórico. No había ningún parche, ningún retejido, ninguna reparación invisible. El tejido era perfectamente homogéneo y continuo con el resto del lino. Estudios previos, como el análisis microscópico de fibras realizado por el profesor G. Rice en 1973, ya habían concluido que las fibras del borde y del centro eran idénticas en estructura y composición. Segundo, el mecanismo de contaminación propuesto fue calificado de implausible por otros expertos. Científicos de la talla de Jacques Sevin, uno de los padres de la datación arqueológica por radiocarbono, y los propios técnicos del laboratorio de Zúrich argumentaron que para que una contaminación alterara la fecha de un objeto del siglo I al XIII tendría que ser masiva, uniforme en toda la muestra y de una composición química muy específica y persistente que sobreviviera a los agresivos protocolos de limpieza, ácido, base, ácido, que usan los laboratorios precisamente para eliminar contaminantes. Además, esa contaminación hipotética tendría que haber engañado por igual a 3 laboratorios diferentes, con equipos y químicos distintos. La probabilidad estadística de eso es ínfima. Tercero, el laboratorio de Oxford había realizado una prueba ciega interna antes del análisis oficial. Les dieron muestras mezcladas, incluida una de fecha conocida. No solo identificaron correctamente la muestra de control, sino que le asignaron la fecha correcta, demostrando que su protocolo de limpieza era efectivo contra contaminantes modernos. Cuarto, y quizás lo más duro, nadie ha podido replicar los hallazgos clave de Rogers. Su teoría no ha sido confirmada por otros grupos de investigación independientes, y entre sus colegas creció la percepción de que Rogers sufría de un sesgo de confirmación, es decir, que había partido de la conclusión deseada. El sudario es auténtico, y luego había buscado e interpretado la evidencia para encajar en ella, descartando las explicaciones más simples y parsimoniosas. El consenso científico mayoritario, el que no está vinculado a la controversia religiosa, se mantiene firme hasta hoy. La datación de 1988 es considerada un ejemplo de procedimiento riguroso. Las objeciones de Rogers, aunque intelectualmente estimulantes y planteadas por un investigador serio, no superan el enorme umbral de evidencia necesario para invalidar uno de los procesos de datación más cuidadosos de la historia. Para la ciencia, el caso del cuándo está cerrado. La tela es medieval. La historia, sin embargo, no termina ahí. La búsqueda por entender el cómo continúa. Estudios más recientes, como los análisis forenses de las manchas de sangre realizados entre 2015 y 2018 por equipos como el del científico Matteo Borrini, han usado técnicas modernas para estudiar los patrones de las manchas. Concluyen que son compatibles con sangre humana y con los flujos realistas que se producirían en un cuerpo crucificado y lanceado. Pero esto, y es vital entenderlo, no dice nada sobre la antigüedad. Solo afirma el realismo de las manchas. Si la tela es medieval, como indica el carbono 14, entonces esas manchas, de ser sangre, pertenecerían a una persona crucificada en la Europa del siglo XIII o XIV, no en la Jerusalén del año 33. Otros estudios, como el de Marina Barcacha en 2019, han analizado fibras y partículas, sugiriendo que el tipo de tejido, una sarga de espiga, es compatible con telas del Mediterráneo oriental del siglo I. Pero, de nuevo, compatible no significa exclusivo. Esa técnica de tejido no desapareció mágicamente y pudo ser replicada siglos después por un artesano hábil, posiblemente con acceso a telas orientales traídas por las cruzadas. Entonces,
¿Dónde nos deja este viaje de más de 100 años de ciencia? Nos deja con un objeto profundamente humano, un lienzo creado en el corazón de la Edad Media, quizás por un genio anónimo que desarrolló una técnica perdida, quizás una forma primitiva de fotografía química o un método de impresión por contacto con vapores, capaz de lograr lo imposible, una imagen que resiste la explicación fácil incluso hoy, un objeto que la Iglesia custodia, venera y utiliza como el símbolo más poderoso de su narrativa, pero del cual curiosamente, significativamente, nunca ha garantizado su autenticidad histórica. El sudario de Turín es, en última instancia, un espejo. Refleja nuestro anhelo más profundo, el deseo de que lo sagrado haya dejado una huella imborrable en lo material, el deseo de tocar lo intangible. La ciencia, en su fría y honesta claridad, nos dice que esa huella material, al menos en este lienzo, no es la que creíamos. Lo que perdura no es la prueba de un Dios, sino el poder abrumador de un símbolo tan perfecto, tan conmovedor y tan bien hecho que durante siglos ha convencido a millones de estar viendo, no el rostro de un artista medieval, sino el rostro mismo de Dios. Y en esa capacidad de generar fe, de movilizar peregrinaciones, de inspirar estudios y de dividir aguas entre la razón y la creencia, reside quizás su verdadero y único milagro. Este ha sido el primer episodio de Dios no existe. Hoy desentrañamos la madeja de historia, fe y ciencia detrás del sudario de Turín. ¿Qué otro símbolo, reliquia o dogma les gustaría que diseccionemos con el mismo rigor implacable y la misma curiosidad en nuestro próximo encuentro? Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse para no perderse el siguiente capítulo de esta exploración. Denle like si valoran que confrontemos los misterios más grandes no con fe ciega, sino con preguntas valientes. Y recuerden, la búsqueda de la verdad, por incómoda o sorprendente que sea, es el único camino que vale la pena recorrer. Hasta la próxima.